y Amazon, que es una máquina de crecimiento implacable, digamos, que se va comiendo buena parte de los mercados tradicionales y de las pequeñas y medianas empresas en todo el planeta, etcétera, utilizando alta tecnología, pero dando soluciones al mismo tiempo que creando problemas muy graves para pequeña y mediana empresa e industria nacional en muchísimos países del mundo. Claro que Uber es un adelanto muy significativo, que está concentrado en... No hay millones de ex taxistas que son los accionistas de Uber. No, hay un grupo de 5 personas que son los dueños de Uber. Y pregúntenme la opinión que tienen sobre Uber los taxistas de la capital federal. Todos los que yo he viajado en esta oportunidad me hacen referencia al tema aterrorizado, digamos. O lo de Nueva York, donde comprar la licencia para manejar un taxi significaba pagar $1.000.000. Esa misma licencia vale $40.000 actualmente. Entonces muchos de los que invirtieron están quebrados o no van a poder jamás recuperar lo que invirtieron. Son avances tecnológicos indetenibles, pero se dan en una matriz histórica de desigualdad tan fuerte que abren muchas preguntas. Desde ya una pregunta central totalmente es la pregunta: ¿qué va a pasar con los desocupados? Se van a ahorrar 1 millón de vidas de accidentes de tráfico, pero van a quedar sin empleo todos aquellos que manejan transporte de cualquier tipo, porque no van a ser solo los autos autodirigidos. Pocos años después, gran parte del transporte mundial estará conducido por inteligencia artificial. Y lo mismo sucederá en otras ocupaciones. Se habla de que en los próximos 15 años puede desaparecer el 40% de los empleos existentes, con más intensidad desde ya en los países desarrollados. Y entonces, ¿qué va a pasar con estos desocupados, a los que un futurólogo muy leído, y que les recomiendo, muy interesante, Harari, llama la clase inútil? Harari dice: van a quedar millones y millones de personas, van a ser inútiles, porque no tienen por dónde entrarle de nuevo al aparato productivo. No se van a generar empleos que suplantan a los empleos actuales en la misma proporción. Y por otro lado, el mismo foro de Davos, donde se reúnen los empresarios más ricos del planeta, en su edición 2019 dijo: se calcula que de cada 5 que van a quedar sin empleo, solo 1 se va a poder reciclar. Los otros 4 no. Entonces la agenda que se abre es una agenda inquietante si el género humano no está organizado para enfrentarla, ¿no? Frente a la desocupación hay una propuesta que va circulando. Una de las personas que se dedica activamente a esa propuesta, hermano, que está a un clic junto con muchas otras personas, se están planteando en la Argentina y se está planteando en otros lugares del mundo la renta básica universal como única solución posible al tema de la desocupación masiva, pero no está preparada históricamente la historia actual para absorber una institución de ese tipo. Se está experimentando ya en varios de los países nórdicos y en Holanda, pero hasta ahí no más. No entro por la falta de tiempo en que el avance tecnológico también significa la irrupción de los criminales tecnológicos en gran escala, digamos, en donde hay una gama que va desde los hackers
digamos, los que roban información para especular con ella, o utilizarla para todo tipo de fines, pero los hackers probablemente no sean tan malignos como los productores de los fake news, que están envenenando la interpretación, la lectura y la comprensión de buena parte de lo que está sucediendo. Nuestro enemigo principal en el medio ambiente son los fake news. En materia de esto que invocaban ustedes de crear conciencia ambiental, tenemos fake news permanentemente alegando que todos nosotros hemos inventado un gran embuste, que es que hay cambio climático. Y desde tribunas con mucha capacidad de diseminación. Entonces, la tecnología es un avance fenomenal para el género humano y bienvenida, pero la tecnología no tiene necesariamente ética. La tecnología son instrumentos, y que sean utilizados a favor del género humano depende de que sean manejados con una perspectiva ética. La perspectiva ética no ingenua, yo no digo simplemente que los sacerdotes en las iglesias aleccionen a los que trabajan en el Silicon Valley, no. Regulaciones que protejan el interés colectivo. Es un señalamiento permanente de los riesgos que entraña la aplicación de una serie de tecnologías. Ustedes lo conocen muy bien en el campo ambiental. Los glifosatos solucionan algunos problemas, ¿no? Pero crean una agenda fenomenal de salud pública, etcétera. Y si se manejan sin ética, como sucede con altísima frecuencia y sin regulaciones, son peligrosísimos. La idea, nos están vendiendo desde muchos lados la idea de que el avance tecnológico solo va a solucionar todos los problemas del género humano. Y que estamos en una época de deslumbrante avance tecnológico, eso es verdad. Y que entonces es un modelo de derrame tecnológico, lo llamo yo. Así como el modelo de derrame de los 90, el crecimiento económico solo sacaría a todos los pobres de la pobreza. El modelo de derrame tecnológico solucionaría mágicamente todos los problemas. Primero, que no hay derrame tecnológico. Mostré el caso de la hepatitis C y hay muchísimos casos similares. Y después que se generan otros problemas que requieren ser abordados urgentemente. Para resumir esta parte de enmarcamiento general del tema ecológico, Elon Musk, digamos, el inventor del auto que se automaneja y de otras invenciones tecnológicas, fue el gestor de una carta que hizo junto con Steve, el excepcional matemático y pensador que falleció hace poquito, tenía una esclerosis múltiple, etc. Me mandaron una carta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, firmada por 300 prominentes especialistas en inteligencia artificial. Y la carta dice: actúen antes que sea tarde. Si leen los libros de Harari se van a dar cuenta de a qué se están refiriendo. Antes que la inteligencia artificial se pueda transformar en un riesgo para la especie humana. Ellos dicen concretamente en el momento en que se haga preeminente en el campo de la guerra, o sea que existan los soldados robots, y los soldados robots no van a tener conciencia, ni alma, ni corazón, ni nada. Entonces la cosa puede ser peligrosísima. Entonces
dice la carta, así como el mundo tuvo la capacidad de regular la energía atómica y tratar de parar la proliferación, y gracias a eso y los grandes acuerdos internacionales, digamos, se lograron progresos en ese campo. Es hora de regular la inteligencia artificial antes que sea tarde, ¿no? Entonces vivimos en un mundo alucinado por la tecnología. Cada uno de ustedes tiene en el bolsillo, yo también, el aparatito, ¿verdad? El iPod, y enseguida nos van a vender la nueva versión porque hay que venderla, digamos. Y esto va a seguir incesantemente, etcétera, y mejora la comunicación y nos da posibilidades muy importantes de recoger información, etcétera, pero se está estudiando los efectos que producen los chicos, y parece que, de acuerdo a lo que dicen los pediatras, son horrorosos, a tal punto que la mayor parte de los que producen los iPods y todos los aparatitos en el Silicon Valley han decidido de que no le entregan un celular a su hijo hasta que no cumpla 14 años. Bill Gates a la cabeza. Tengo prohibido totalmente darle un celular a mis hijos hasta que tengan 14 años. Porque antes pueden, si se lo dan en los primeros años de vida, el cerebro se puede formar directamente, puede producir. Y más adelante también hay una serie de contraindicaciones médicas y sociales. Entonces la alucinación de que la tecnología lo resuelve todo no es tan sencillo. Nunca nada fue sencillo en la historia del género humano, así que no debe asombrarse, digamos. Todo depende de qué estructuras económico-sociales, cuáles son las capacidades de regulación. La Unión Europea termina de tomar una medida medioambiental muy importante, que es, desde el año 2020 va a estar prohibido la producción de plásticos. Eso es regulación. Ya estamos entrando en el tema. Una de las expresiones de los riesgos medioambientales mayores es el envenenamiento del mar. Dicho de otros términos, la plastificación del mar virtualmente. 9 millones de toneladas anuales de plástico. No falta mucho para que la cantidad de plástico no es degradable, no es biodegradable, acumulada en el fondo del mar, exceda las toneladas de pescados. Hay varios escenarios que plantean plazos que se han ido acortando por la velocidad con que se están eliminando plásticos, utilizando los mares, y las contraindicaciones son todas. O sea, los plásticos van a ser deglutidos por tiburones, ballenas, pescados, se está produciendo una mortandad muy significativa. La ballena que llegó hace poco a las costas de África y tenía en su interior, muerta, tenía en su interior 1000 objetos de plástico, había ingerido 1000 objetos de plástico, tenía en el estómago, y muchísimos otros episodios de carácter similar. 1 millón de pájaros marinos que están consumiendo pescados con plástico y plásticos, etcétera, y que están en peligro grave de desaparición. Y la traslación de el decano me comentaba recién sobre el problema del arsénico en el agua y la transferencia a procesos alimentarios. El problema del plástico en los peces y su transferencia a uno de los procesos alimentarios más importantes del género humano, que ha activado totalmente su relación con los peces en el campo de la alimentación, etc. Estamos en un mundo donde la tecnología se dice que va a resolver todo, no lo resuelve, y donde todo está cruzado por el medio ambiente.
cualquier problema significativo que tomemos actualmente del planeta en el que vivimos tiene una dimensión medioambiental. Las dimensiones medioambientales se dan en forma conflictiva. El plan maestro de la naturaleza era muy armonioso. Einstein tenía aquella expresión célebre: Dios no juega los dados con el mundo. Todo está previsto por las leyes de la naturaleza. Cómo va a sobrevivir cada una de las especies vegetales y animales, sus circuitos de alimentación, cómo este rompecabezas hace sentido en todos los niveles, desde el funcionamiento del cuerpo humano hasta el funcionamiento de los glaciares, etc. Los seres humanos tomaron un hacha gigantesca que se llama contaminación y están destrozando los equilibrios, están destrozando el tablero, ¿no? Están trabajando para erosionar la armonía natural. No se trata de un plan maquiavélico, no se trata de instintos asesinos, se trata de algo mucho más complicado, se trata de los mercados. La contaminación produce lucro. El dióxido de carbono produce lucro. Y el dióxido de carbono, el gas peor de toda la constelación de los gases invernaderos, generado por las tres grandes fuentes de energía, por el carbón, por el petróleo y por el gas, con diferentes presiones, niveles de intensidad. Estas tres fuentes grandes de energía no están retrocediendo en su porcentaje de participación en la producción total de energía. Al contrario, digamos, en este momento hay políticas en algunos países del mundo que están realentando que la producción de carbón, una de las peligrosas en términos de dióxido de carbono, tenga nuevos estímulos hacia adelante. Cuando yo digo esto está movido por fines de lucro, alguien puede decir, bueno, pero no es para tanto. Cuéntenle a los dueños de Volkswagen si no es para tanto. Volkswagen es la mayor empresa de automóviles del mundo. Y resulta que se descubrió hace un año, ¿no? Se descubrió que le hacía trampa a los organismos de regulación de los Estados Unidos, de regulación del medio ambiente, a sus propios consumidores y clientes y a todo el planeta, que estaba jugando un juego muy riesgoso para la atmósfera, que está prohibida la emisión de ciertos nitrógenos más allá del nivel que fijó la agencia reguladora de 1. Volkswagen emitía 20. Se violaba 20 veces la regla. Cuando venían los inspectores de la agencia reguladora, que tienen un programa de inspecciones regular, ahí entraba a jugar la tecnología perversa. Volkswagen se había armado un aparatito de inteligencia artificial que lograba bajar de 20 a 1 mientras estaban los inspectores. No se iban los inspectores, volvía a la normalidad. ¿Y por qué hacía eso Volkswagen? Porque era su motor, con esa descarga de gases venenosos, era mucho más competitivo con el de Toyota, fundamentalmente, que es el segundo en la producción mundial. Era más potente. Claro, había lo que se llama hoy un trade-off. Era intercambiar potencia de los Volkswagen por pulmones envenenados de personas, ¿no? Todos los que estaban en el circuito de las emisiones de nitrógeno riesgoso, pero estamos hablando del mayor productor de automóviles del mundo,
y se fue demostrando que lo aplicó en casi toda la gama de automóviles. Y además se fue demostrando que no era un loco suelto que estaba ahí en ingeniero de operaciones, sino que era toda la cúpula empresarial, que esa era la cultura empresarial, y que participaba desde el presidente a todos los cuadros ingenieriles de influencia en el proceso de decisiones. Estaban muy claros que eso estaba sucediendo. Entonces, cuando vino la ofensiva legal, no había argumento posible, sino que despedir a todo el mundo, y aparte varios de los responsables principales están presos actualmente, y 100.000 millones de dólares de pleitos por lo menos, además del tema de la reputación corporativa, etc. ¿Y todo eso por qué? Bueno, los mercados, ¿no? Etc. Y recuerdan el envenenamiento del Golfo de México, uno de los mayores accidentes ecológicos de la historia. ¿Y por qué fue determinado? Sabían perfectamente que con una inversión un poquito mayor en las plataformas, etcétera, podían prevenirla. Pero primó totalmente la relación costo-eficiencia, si podemos bajar los costos, etcétera. Y la British Petroleum generó este desastre ecológico que sigue vigente, digamos, ha alterado la naturaleza para siempre, virtualmente, en esa zona, ¿no? Ha reducido, etcétera, pero ha dejado daños indelebles, además de muertos, etcétera. Entonces, el tema del medio ambiente no es un tema inocente. No hay mucho que explicar respecto a que necesitamos respirar todos los días aire puro, y que necesitamos que se mantengan los equilibrios naturales para que no se produzca el calentamiento global. Y el calentamiento global sigue creciendo todos los años. Hace 20 años atrás había 350 partes de dióxido de carbono por cada millón. Actualmente hay 420. Y cuando llegue a 450 estaremos en riesgo gravísimo. Y va en esa dirección. En los últimos 20 años, 19 fueron los más calientes desde 1900. Pocos años antes empezó a medir la temperatura de la Tierra por primera vez. O sea, el calentamiento global está a plena máquina. Y sabemos, no les voy a recordar a ustedes, que el calentamiento global significa que se derrite el Ártico y los glaciares, que ello va a los mares, que los mares están desbordados, que los mares a su vez tienen su calentamiento global propio, y que el conjunto de condiciones meteorológicas y climáticas, estoy simplificando por el tiempo, ha producido una intensificación total de los huracanes, de su magnitud y de su frecuencia, de las inundaciones. Estamos frente al fenómeno de los autoincendios de los bosques. Se quemó buena parte de California, se quemó buena parte de Texas, otros lugares del mundo. No fue un incendiario loco, sino que las condiciones de autocombustión que se crean por el calentamiento global y por el conjunto de deterioros climáticos llevan al autoincendio de los bosques, que es mucho más difícil de controlar que los incendios tradicionales de los bosques. Y quebró la principal compañía de seguros de California, que es la sexta economía del mundo, porque no puede pagar las pólizas por el autoincendio de los bosques, en el que tiene alguna participación, una chispa o un cable que se
suelta de algún tendido eléctrico, que es casi inevitable. Están discutiendo en este momento con el Estado cómo fijar reglas de juego que permitan que exista una industria aseguradora en este campo. O sea, los perjuicios son para todo el género humano y para las empresas, para muchas empresas también, ¿no? Como las que he estado mencionando. Sabemos que el calentamiento global produce la desertificación. Hay una cifra última de ayer de las Naciones Unidas donde dice que la Tierra ha perdido su capacidad productiva en un 27%. Un intento de un nuevo informe de las Naciones Unidas por cuantificar cuál es la magnitud de lo que significa la pérdida de capacidad nutritiva de la Tierra, de capacidad de generación de la Tierra, y dice la degradación de los suelos ha reducido ya un 27% la productividad de la superficie terrestre mundial. La OECD calcula que esos son por lo menos 577.000 millones de dólares anuales que se van a perder si no se hace algo al respecto. A eso se le suma otro fenómeno, que es que este ya tiene que ver con el gran anuncio de esta semana de todo el sistema de las Naciones Unidas sobre la amenaza de la extinción de 1 millón de especies. Entre otras cosas, ustedes lo podrán explicar mucho mejor que yo, por lo que estudian, se va a perder capacidad de polinización en gran escala. Y esto va a significar una reducción dramática de un trastorno de procesos productivos agrícolas en muchas áreas. Los peligros respecto a las especies, menciono algunas cifras nada más, porque son cifras de ayer, anteayer. Están vinculados de diferente manera con el cambio climático, están vinculadas con otros factores que están actuando también desde ya. Además, el cambio climático es producido no solo por los gases invernaderos que vienen de las energías contaminantes, sino también por el transporte, por la industria, por los automóviles, etc. Ya estoy simplificando, pero algunos de los datos del gran informe que deberíamos leer todos detalladamente, a pesar de que tiene 600 páginas, son todavía que comunicar. Se trata de un declive sin precedente en la historia de la humanidad. Los ecosistemas, las especies, la población salvaje, las variedades locales y las razas de plantas y animales domésticos se están reduciendo, deteriorando o desapareciendo. 30% de los corales se calcula que han desaparecido, cerca del 40% de la población pesquera está en proceso de desaparición. Lo esencial es que la red de vida en la Tierra se retrae y está cada vez más desgastada, dice el informe. Esta pérdida es la consecuencia directa de la actividad humana y constituye una amenaza directa para el bienestar humano en todas las regiones del mundo. Dice que está en peligro el 75% de las especies en las zonas urbanas y el 66% en las zonas rurales. Dice, entre las causas que han generado esto, cambios en el uso de la tierra y el mar, 3/4 partes del medio ambiente terrestre y alrededor del 65% del marino se han visto significativamente alterados por la acción humana. El problema significa
Por un lado, lo que llamamos el calentamiento global y el cambio climático. Junto a ese, adicionalmente, reforzándose mutuamente la extinción de 1 millón de especies animales y vegetales. Junto a eso, la degradación del fondo del mar. Uno de los elementos que se menciona que puede entrar en escasez es el krill, ¿no? Que es alimento sustancial totalmente para el fondo del mar. Recordemos de paso que el mar ocupa una superficie bastante mayor que la tierra. Entonces lo que se haga con el mar va a ser muy determinante en el futuro del género humano. Hay que ocuparse del medio ambiente, ¿no? Si no nos ocupamos del medio ambiente no tenemos ninguna perspectiva de sobrevivir. Y hay un libro que termina de aparecer de Wallace, se llama ¿Cómo será después del desastre? ¿Qué quedará después del desastre? Un título parecido a ese. Todos los plazos se han acortado. Las Naciones Unidas hablaba en las primeras opiniones, los primeros informes del panel Premio Nobel de la Paz de 2.600 expertos de 150 países, incluido Argentina, hablaba de que los escenarios más riesgosos estaban en el 2100, ahora no. Las Naciones Unidas habla de que los próximos 12 años, ¿sí? En 12 años podemos tener una serie de cambios irreversibles muy riesgosos para la producción de alimentos, para el sistema de salud pública, etc. Para el año 40 puede haber desaparecido buena parte de la pesca, según algunos de los escenarios. Nadie tiene una bola mágica. Se advierte que la velocidad es mucho mayor, la velocidad del deterioro, que la que se suponía que iba a tener la velocidad del deterioro. Lo que significa que se acortan totalmente los plazos para la acción, para la necesidad de la acción. Junto al informe que les mencioné varias veces de las especies, está este otro informe que salió casi al mismo tiempo. Dice, el informe se llama Perspectiva del Medio Ambiente Mundial, hecho por las Naciones Unidas, y entre otras cifras dice que 9 millones de personas mueren cada año por la contaminación del aire y el agua. Desde 1970 desapareció el 40% de los humedales y se redujo en 60% la población mundial de vertebrados. La temperatura del Ártico aumentará entre 3 y 5 grados centígrados para 2050, situación que lo devastará. Las tierras en peligro de degradación abarcan el 29% de las tierras del mundo, donde habitan 3.200 millones de personas. Bueno, abrevio por el tiempo. Estamos metidos en varios líos fenomenales, ¿no? No quiero terminar de amargarles la vida, pero es mi obligación ética de aportar estas cifras, de lo hago en todos lados. La Organización Mundial de la Salud calcula que el 20% de las muertes del mundo son actualmente por contaminación ambiental, por polución. Y los japoneses con las máscaras, los chinos con las máscaras en Pekín, ya las máscaras se están utilizando en muchos otros países, ¿no? Como México, por ejemplo, etc., porque los niveles de polución ambiental
no se pueden detener con ninguna de las medidas normales. Si no hay medidas de regulación, la población de automóviles sola es un determinante fundamental en este problema. Un gran estudio muy reciente sobre, también de la Organización Mundial de la Salud con la Universidad de Harvard, dice que en el mundo mueren por año 55 millones de personas. La quinta parte muere porque están mal alimentados. Si no estuvieran mal alimentados, no se producirían esas muertes. Cuando están hablando de mal alimentados, o sea, 11 millones están mal alimentados, están hablando de varios problemas. Están los mal alimentados porque tienen hambre. 825 millones de acuerdo a las cifras de la FAO más recientes. 825 millones es más que hace 15 años atrás, en términos absolutos. Entonces el hambre no retrocede, sino que el hambre sigue para adelante, lo que contrasta totalmente con el hecho de que el mundo produce alimentos actualmente para más de 10.000 millones de personas, según la misma FAO. Yo he formado parte del Alto Panel Mundial de Seguridad Alimentaria durante varios años. Y allí, digamos, se extraían algunas de las cifras más importantes. Hay hambre no porque no haya alimentos, cuanto más alimentos haya, mucho mejor en todo sentido, sino hay hambre por lo pronto porque una parte del género humano no tiene acceso a los alimentos. No tiene los ingresos que le permitan comprar los alimentos básicos. Y no tiene los trabajos, obviamente, porque no tiene los accesos, está en pobreza extrema o tiene niveles muy bajos de pobreza. Otra parte de los 11 millones que mueren porque están mal alimentados, mueren por obesidad actualmente. La principal epidemia mundial para la OMS es actualmente la obesidad. Casi 1.000 millones de obesos y vienen subiendo rápidamente. La mano humana ahí está muy clara. México es el país que consume, México tiene un récord en América Latina en obesidad. 75% de la población tiene un peso superior al normal y 40% de los chicos son obesos y sufren de diabetes, enfermedades circulatorias, ataques al corazón, etc. La obesidad ya dejó de ser, digamos, una opción, es una enfermedad y es considerada por la Academia de Medicina de Estados Unidos. Y México tiene el mayor consumo de bebida gaseosa de todo el planeta, per cápita. Cualquier relación entre ambos es absolutamente robusta, digamos. Tomar bebida gaseosa es una entrada segura en la diabetes, tomar varias botellas de bebida gaseosa, porque está cargada totalmente de azúcares, no agregan nada al organismo y en cambio, y si le agregan, si se toman las bebidas gaseosas junto con hamburguesas, por más que, según me explicaba el decano, algunas, me explicaba mi amiga, alguna de las más grandes, por más que McDonald's se preocupe de que no haya arsénico u otras sustancias de las hamburguesas, no, ciertas bacterias, no se preocupa en cambio de que no haya grasas ultrasaturadas, están llenas de grasas ultrasaturadas, que según la Organización Mundial de la Salud reducen la vida en 10 años o más. La combinación de una dieta de hamburguesas y bebidas gaseosas es la comida de los pobres en los grandes centros urbanos. Y por eso las cifras de obesidad y las cifras de diabetes en los pobres son mucho mayores que en los promedios de la población. Es uno de los coeficientes de Gini peores de todos, de desigualdad. Los pobres tienen la posibilidad de ser más obesos
y de consumir más. Hay una gran retracción del consumo de bebidas gaseosas actualmente en las clases medias y en las clases altas en los Estados Unidos y en otros lugares, frente a la conciencia de que esto es así. Y un triunfo, diría yo, del agua como la única bebida virtuosa, digamos, que aporta exclusivamente. De 11 millones de personas que comen mal, y agréguenle a eso los que además comen movidos, tienen los recursos y podrían elegir, pero comen movidos por el marketing, cada vez más poderoso, porque resulta que los algoritmos les entregan todos los datos sobre cómo somos los consumidores, y entonces el marketing se basa además en esos datos que son mucho más precisos, y entonces apunta a diferentes sectores de consumidores con instrumentos apropiados. Entonces resulta que llena con máquinas snack los colegios, en los lugares, en 200 municipios en los Estados Unidos que prohibieron las máquinas snack en los colegios, y a una distancia de 100 kilómetros para defender la salud de los chicos. El medio ambiente es decisivo para el género. Va a decidir, como dice Harari en su libro, dice, va a decidir si de repente Bombay va a subsistir como ciudad o no, porque las catástrofes, o Bangladesh como país, las catástrofes que pueden venir, o Florida. No parece muy razonable invertir en Florida, no se lo recomiendo mucho, pues las aguas suben cada vez a alturas mayores cuando vienen los huracanes, digamos, etc. El Papa lo ha resumido mejor que nadie en Laudato Si, que recomiendo, si alguno no lo leyó, leer de punta a punta, porque además de que está toda la ciencia para el momento en que la escribió, digamos, hace 2 años atrás, después vinieron estos informes. Está la mirada espiritual y la mirada social. Digamos, es uno de los pocos documentos donde se fusiona lo ecológico y lo social en un solo momento. Entonces, una de las tesis que circula por todo el documento es no es que el cambio climático va a venir, sino que el Papa Francisco dice, para los pobres están en el ojo del huracán del cambio climático. Los pequeños agricultores de los que se ocupan ustedes, los pequeños pescadores, la multitud de los que viven en viviendas precarias, están en el ojo del huracán del cambio climático ya. Pero ese ojo además se está ampliando a una velocidad fenomenal. Uno de los directores de la NASA dijo estos días, el cambio climático es aquí y ahora. Basta de hablar del año 2100. Está sucediendo aquí y ahora. Tratando de transmitir la sensación de urgencia. Mi último punto. Les he mostrado que la tecnología sola no va a solucionar el cambio climático. Desde ya esperamos que aporte mucho al desarrollo de energías alternativas, si cae en las manos correctas. No va a ser Volkswagen el que produzca las energías alternativas. Van a ser ustedes, la ciencia independiente, las ONG, la sociedad civil y empresarios con responsabilidad social, como el presidente de Unilever, por ejemplo, que ha sido recién terminó su periodo por Polman, que ha sido un luchador muy fuerte por el medio ambiente, etc. O como Gates, que creó un fondo de $1.000 millones para acelerar la investigación de energías alternativas. Es una gran coalición de muchísimas fuerzas para que. Mientras tanto, en el tercer momento, les he mostrado, digamos, los pros y contras de
avance tecnológico, les he mostrado el medio ambiente dentro de ese entorno. Y tercer y último momento, la pelea. La pelea tiene por lo menos dos partes. La primera parte de la pelea es cómo enfrentamos el negacionismo del cambio climático. Hasta hace muy poco en los Estados Unidos la mayor parte de la población no le prestaba ninguna atención al cambio climático. Ahora las cifras han mejorado significativamente. Y además parecía perdida toda la causa, digamos, porque todos los avances regulatorios que se habían hecho fueron desmantelados. Pero la historia tiene sus vueltas, digamos. Y por un lado se fortaleció mucho el movimiento de defensa del medio ambiente, y por otra parte se da la paradoja de que hay una cantidad de estados dentro de los Estados Unidos de que han adoptado políticas de lucha contra el cambio climático por cuenta propia, independientemente de lo que se haga a nivel central. Uno de ellos es California, ¿no? Muy importante. Otro es Nueva York. No resisto comentarles que Nueva York trata de descontaminar en varios planos, ¿no? Un episodio de descontaminación, llamémoslo cultural, fue que a Bolsonaro le iban a dar un premio en Nueva York, como habrán leído en los periódicos. Y eligieron el Museo de Historia Natural, pagaban una suma fenomenal al museo para que fuera el lugar donde le daba la Cámara de Comercio brasilero americana, le daba premio a personalidad destacada. Empezaron las manifestaciones delante del Museo de Historia Natural, y el museo inmediatamente rebotó la invitación que había cursado. Entonces alquilaron el Marriott, empezaron las manifestaciones alrededor del Marriott de jóvenes como ustedes en gran escala, y el Marriott, esto no es ningún negocio. Y lo mismo sucedió con todos los Marriott o instituciones crecidas. Pero lo de fondo fue que varios senadores empezaron a juntar firmas, y juntaron miles y miles de firmas de neoyorquinos que decían no pisar a Nueva York. Y el alcalde de Nueva York coronó todo eso. Bolsonaro canceló el viaje a Nueva York por imposible, y el alcalde de Nueva York coronó todo eso diciendo: siempre las ratas huyen en unos momentos de este tipo. Hasta nunca Bolsonaro, un comunicador, sale totalmente de lo que uno puede leer comúnmente a este nivel, digamos, etc. En Nueva York hay políticas muy duras y fuertes respecto al cambio climático, y en otros estados de Estados Unidos muy significativos. En Seattle, puedo hacer una lista bastante larga, pero esta pelea está ahí todos los días, y los fake news permiten decir cualquier cosa. En realidad lo que se nos está diciendo con los fake news ha ido mucho más lejos que el contenido de los fake news. Se ha transmitido la sensación que la verdad dejó de existir, que es lo más peligroso de todo este periodo. Tú mencionaste antes por allí la palabra posverdad, que había una cosa que se llamaba verdad, pero que la verdad dejó de existir. Basta con que alguien muy importante en la sociedad diga determinada cosa para que, aunque todas las pruebas vayan en contrario, eso entre en el terreno de la posverdad, en donde no se sabe nada de cierto, digamos. Entonces no habría ninguna manera de contradecirlo. Entonces, respecto al cambio climático, que no hay cambio climático, por más que California se haya incendiado casi por completo, por más que
New Orleans haya sido destruida como efecto del cambio climático, etc. Que no sabemos lo que es la verdad. Los criterios de verdad se terminaron. Todo está en duda a través de los fake news, que pueden decir las barbaridades más grandes, pueden mentir, digamos, en una escala única en los medios sociales. Y entonces ahí tenemos un problema serio. Nosotros decimos, bueno, el 99% de la investigación científica demuestra que el cambio climático existe, pero tenemos que demostrar que la verdad existe. Como la primera pelea la pierden, nos están llevando a la segunda pelea. Se lo presento muy sumariamente, pero para darle idea, no solo en el campo del cambio climático, también en otros campos, pero en el campo del cambio climático particularmente. ¿Y por qué yo tengo esperanza, a pesar de todo lo que les he contado, de las cifras que les he dado, de los intereses en juego, del libre mercado, de todas las cosas que comento? ¿Por qué tengo esperanza igual? En este momento mi esperanza tiene un nombre de mujer, y de una mujer que tiene 16 años de edad, o sea, una adolescente, se llama Greta. Termino de grabar programas de televisión, de escribir varios artículos que se llaman El mensaje de Greta. Porque en un momento de desesperanza, de repente apareció Greta diciendo cosas en nombre de todos los jóvenes del planeta Tierra. Y tal fue su eco que creó el movimiento de estudiantes secundarios en defensa del clima, que hizo grandes reuniones en 1050 ciudades hace 2 semanas atrás, en pocos días. Greta no tiene ninguna agencia de publicidad ni un centavo, pero tiene la verdad que sí existe y mucha calidad para transmitirla. ¿Quién me ayuda? Entonces Greta dejó de ir al colegio, porque alguno perdió la secuela, dejó de ir al colegio donde es una brillante alumna los días viernes y lanzó Viernes en Defensa del Planeta. No vayamos ninguno al colegio secundario y salgamos a manifestar delante de los parlamentos, principalmente en los lugares donde se toman las decisiones. Después recuperamos las clases, no es que vamos a dejar de... Pero esto es mucho más importante y mucho más urgente. La invitaron a hablar en todos lados. La invitó a la Unión del Parlamento Europeo, la invitó a las Naciones Unidas, y en el Parlamento Europeo se paró delante del Parlamento sueco con un montón de carteles y empezó a transmitir Twitter y a transmitir todo el mensaje, y tuvo una resonancia tal que se convirtió en una celebridad y la empezaron a invitar. Entonces en el Parlamento Europeo dijeron, nosotros nos gustaría saber quién está detrás suyo, quién la está financiando. Y a mí me gustaría saber quién lo financia a ustedes, que no toman las decisiones, porque a mí nadie. Pero quién lo financia a ustedes que no toman las decisiones. ¿Por qué no esperan hasta que ustedes tengan nuestra edad, sean parlamentarios, y entonces ahí traten de... Muchas gracias, le dijo Greta, quien le hizo esa afirmación. De eso se trata. Que cuando nosotros tengamos la edad de ustedes y podamos ser parlamentarios, y ustedes siguen a ese ritmo, no va a existir el planeta. O nos van a dejar las ruinas del planeta. Entonces nuestras decisiones, si llegamos, no van a influir para nada. Este es el razonamiento central de Greta. Es una carrera contra el tiempo, y que aún los que están, digamos, tomando medidas, las están tomando con una lentitud que no va con las exigencias del tiempo. A Greta le invitaron ahora a las Naciones Unidas y dijo que va a ir, pero con una condición:
que no acepta pasajes en avión. Y lanzó el movimiento quedarse en tierra, porque dice que uno de los contaminadores mayores son los aviones. Entonces va a ir en barco, desde Suecia, desde Estocolmo a Nueva York, va a hacer la travesía en barco. Y su madre, que es una pintora muy prominente, resolvió que no viaja a ningún lugar del mundo si no es en barco, mostrar, digamos, el camino, y un porcentaje ya de la opinión pública sueca está tomando esta consigna de reducir el consumo, el uso de los aviones. Greta y los estudiantes del colegio secundario son el nuevo sector, pero no son el único de ella. Entonces, hace 2 semanas, otro motivo para la esperanza, hubo el primer bloqueo sistemático de la ciudad de Londres con tácticas gandhianas. Fueron jóvenes universitarios en este caso, que, utilizando la idea de desobediencia civil, se bloquearon el funcionamiento de toda la ciudad de Londres durante una semana. Se sentaron, se acostaron en el suelo, etc. De acá no nos sacan si no es por la fuerza. Nosotros no vamos a usar ninguna fuerza, como hizo Gandhi, y así fue. Los actos de desobediencia civil, otra dirección de trabajo importante. Otra dirección que da esperanza es las encuestas a los millennials. Cuando se les pregunta a los que nacieron después del año 90 qué les importa más, entre las prioridades totales está el verde. Y está todo, no me extiendo por el tiempo, de que prefieren trabajar en empresas verdes, que están dispuestos a pagar más por productos que son que derivan de cadenas agroalimentarias basadas en criterios de salud y de preservación del medio ambiente, y que están dispuestos a trabajar, tomen el dato, porque según las encuestas se preguntan qué organizaciones confían más en las organizaciones de la sociedad civil, y están dispuestos a trabajar en organizaciones verdes en una escala muy importante. Entonces, la mayoría de los jóvenes del planeta no cayeron en la trampa de los fake news sobre lo que está sucediendo y sobre lo que deberíamos hacer. Son movilizables, pero tiene que haber los canales para que se puedan movilizar. La academia y la universidad son fundamentales en esta lucha. Primero porque tenemos que seguir la pelea para no dejar ningún resquicio. Los intereses del mercado, como lo llamaba Al Gore en su película Una verdad no convencional, me recuerda cuando leí por qué están destruyendo la naturaleza. Sigan la ruta del dinero, decía Al Gore, y los intereses económicos. Están contratando tanques de pensamiento mercenarios, cada tanto contratan a alguna universidad que se presta para que diga todo lo opuesto a lo que dice el 99% de la ciencia, de descalificar al panel de las Naciones Unidas, que es la principal instancia de monitoreo del clima en el mundo. Cada universidad importa. Cada universidad forma parte de un pedacito del planeta como la de ustedes, en donde se está dando la lucha. Y cada universidad debe aportar investigación, que es muy importante, porque muchos son fenómenos nuevos. Además están cambiando a una velocidad, la desaparición de las abejas, por ejemplo, ¿no? Están amenazadas totalmente por el cambio climático. Están cambiando a una velocidad que exige investigación aplicada de la mejor calidad, y que la universidad salga a la calle con sus investigaciones. Por otra parte, la universidad puede movilizar voluntarios. Si hay una causa que requiere voluntarios, y sé que acá hay voluntarios, etc., es la del cambio climático. Yo confío mucho en los voluntarios, trabajo con ellos en el mundo. Fui uno de los que escribió el primer informe mundial sobre el voluntariado hecho por las Naciones Unidas, de 150 millones de personas que hacen trabajo voluntario, y la cifra crece.
Entonces la universidad tiene una reserva de trabajo voluntario posible, que las tiene que direccionar, digamos, incluso integrarlas a los marcos académicos, ¿no? Ustedes seguro que hacen muchas de las cosas que estoy mencionando. Después está dar la pelea en los mercados mismos, porque producir energías renovables es un buen negocio, no es un mal negocio. Entonces ahí es posible mostrar que lo de responsabilidad social empresarial, empresas que al mismo tiempo que producen un producto que la sociedad necesita desesperadamente, que produce energías renovables, lo pueden hacer sobre bases rentables, pero hay que convencer, es mucho más fácil ganar dinero con el carbón. Además, cosa de todo tipo de subsidios, etcétera, las economías más ortodoxas, etcétera. Pero no hay que abandonar de ninguna manera, sino hay que reforzar la acción en el frente empresarial, y nuevamente la universidad puede hacer mucho al respecto. Y finalmente, porque no tengo tiempo de tener esta coalición, voluntarios, empresas socialmente responsables, universidades, jóvenes, estudiantes de colegio secundario, chicos de primaria que hoy están haciendo trabajo ambiental en escuelas avanzadas, etc. Toda esta combinación tiene además un aliado formidable, que son las iglesias del mundo, ¿no? Tuve el gusto de participar en una convocatoria que hicimos a 250 fe religiosas del mundo en Inglaterra, convocada por el arzobispo de Canterbury, exclusivamente sobre el cambio climático. Y bueno, todos los libros sagrados de todas las religiones son ambientalistas, tienen elementos ambientalistas. En la Biblia esos elementos ambientalistas tienen una fuerza fenomenal, a tal punto que la Biblia dice, entre otras cosas, dice que si hay una guerra hay que cuidar los árboles, no quemar árboles y destruir árboles. Los árboles son decisivos para la especie humana, con la idea de que el árbol es el absorbedor. Lo mismo que Bolsonaro con el Amazonas, ¿no? Exactamente la misma. Por lo visto la Biblia no llegó al círculo. Entonces las religiones del mundo están a favor de la lucha por el medio ambiente. De esa reunión en Canterbury salió un plan de acción combinado de las religiones y se está ejecutando. Uno de sus puntos centrales es crear conciencia ambiental en los fieles. Entonces, si contabilizamos, quiere decir que cerca del 99% del planeta está del planeta, ¿no? Hay un 1% que no necesariamente todos los que, de ninguna manera podemos generalizar que todo el 1% más rico del planeta. No, un porcentaje de ese 1% más rico que no está dispuesto a hacer ningún tipo de concesiones, caiga quien caiga. La historia del género humano se debate actualmente, diría yo, entre qué va a pasar en estos grandes planos. ¿Podrá regular éticamente la tecnología? ¿Podrá salvarse el medio ambiente antes que sea demasiado tarde? ¿Podrá ponerse el medio ambiente y la tecnología al servicio de los más pobres antes de que son actualmente el 50% de la población del planeta, gana menor de $75 por mes, menor de 4.000 pesos argentinos por mes? La respuesta final está, en mi humilde opinión, está en la Biblia, que exige que todos los seres humanos seamos iguales, que propone una ética planetaria de los desarrollos espirituales, en el Papa Francisco que dice una y otra vez que tenemos que escuchar, dice el Papa, el grito silencioso de los pobres y el gemido de la tierra. Y probablemente en esta frase de Francisco, que resume lo que debería ser cada ser humano en este momento del planeta, dice:
El que no nació para servir, el que no nació para servir, y servir es luchar por el medio ambiente, es luchar para desterrar la pobreza, es luchar por una tecnología con rostro humano. El Papa dice, el que no nació para servir, no sirve para vivir. No está atacando duramente, apostrofando duramente a los egoístas, a los insolidarios. Se está diciendo algo peor todavía. Se está diciendo, el que no sirve durante su vida a otros, no practica el servicio, no sirve para vivir porque se pierde la parte más rica de la vida, que es pelear por el medio ambiente, pelear por la solidaridad, crear un mundo de hermanos. Muchas gracias.